mis disculpas, vamos a conversar nomás sobre este temita, que en realidad es un tema bien como básico, se podría decir en ciencia, pero, hoy están ladrando los perros ahora, pero en realidad es un tema que en la prueba entra muchísimo, ¿ya? En todos los ejes, matemática, biología y química, van a ser al menos dos preguntas de método científico, ¿ya? Entonces es importante que pongan atención en esta clase, porque, como les digo, entra harto, ¿ya? De esto entra harto en la prueba, ¿ya? Así que vamos a partir. Bien. Si escuchan los perros es porque hay perros ladrando y obviamente no puedo hacer los que se callen, ¿ya? Así que eso. Una pregunta, ¿qué clase exactamente es? No entiendo la pregunta como qué clase exactamente es. Es la clase de nivelación de biología de física, la primera, método científico, ¿ya? Esa es la clase. Es la primera clase de nivelación de biología y de física, ¿ya? Porque recuerden que las fusionamos. Entonces, primero vamos a definir un poquito qué es método científico, ¿ya? Les comento que el método científico, uy, no está, ya. Entonces, el método científico es un procedimiento, ¿ya? Es el procedimiento por el cual se busca obtener conocimiento, ¿ya? Todo el conocimiento científico que existe hoy en día, o casi todo, ¿ya? Se basa en este método, ¿sí? Que nos permite entonces obtener el conocimiento y validar las hipótesis. Yo les voy a conversar un poquito más adelante qué es una hipótesis, ¿ya? Pero el método científico se basa, o sea, claro, se basa básicamente, valga la redundancia, en la experimentación, ¿ya? Es decir, que los científicos y las científicas, para poder comprobar que lo que ellos y ellas dicen es cierto, tienen que someter sus teorías o sus observaciones a un proceso de experimentación, ¿ya? Porque se entiende que entonces la experimentación va a ser la forma por la cual nosotros vamos a poder validar el conocimiento. Porque, por ejemplo, no sé, esto, por ejemplo, muy como burdo y que obviamente quizás no es como lo más específico, pero para que lo entiendan, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo estar observando una realidad y yo estoy observando que hay una manzana que es de color rojo, ¿ya? Y es un conocimiento que nadie antes había visto, ¿ya? Que nadie nunca, nadie nunca más antes había visto que las manzanas eran rojas, ¿ya? O que habían manzanas rojas. Entonces yo estoy viendo que hay una manzana roja, pero yo para poder publicar mi conocimiento, para poder compartir mi conocimiento con todos los otros científicos y científicas, tengo que hacer un experimento que me compruebe que esa manzana es roja. Porque si yo únicamente digo la manzana es roja, entonces no tiene ninguna validez, ¿ya? Para que esa afirmación pueda tener una validez, yo debo hacer un experimento que me compruebe que esa manzana es roja, ¿ya? Que es importante que la experimentación en el método científico y en general el método científico globalmente tiene que basarse en mediciones rigurosas, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser rigurosa? Porque la idea es que sea conocimiento que sea objetivo y que a la vez sea reproducible, ¿ya? Es decir, que aquello que yo publique, que aquella información que yo vaya a difundir, cualquier otra persona pueda replicarla, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago mi experimento para comprobar que la manzana es roja, yo debo emitir la información de una forma en la que toda persona que quiera repetir ese experimento pueda hacerlo, ¿ya? Si no, se entiende que la investigación es poco rigurosa y es poco objetiva, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, que las investigaciones siempre tienen que ser reproducibles. Es decir, que cualquier otra persona pueda de alguna manera como imitar esa experimentación que yo hice, ¿ya? Eso es importante. Queda claro qué es el método científico. Dijimos que era un proceso en el fondo por el cual se busca obtener conocimiento y validar las hipótesis, ¿ya? Y se basa en la experimentación. ¿Queda claro? ¿Me pueden confirmar con un monito, con su micrófono, por favor? Sí, súper. Entonces, eso es importante, ¿ya? Voy a ver el chat por si es que va quedando alguna duda, que hay tres globitos. Ah, ya, puro sí, genial. Ya. Entonces, el método científico como tal es un proceso, ¿ya? Entonces, al ser un proceso, se basa o va como en una secuencia de etapas, ¿ya? Lo primero que sucede en el método científico o la forma en la que yo quiero obtener conocimiento es la observación, ¿ya? En el fondo, yo tengo que observar una realidad en la cual me doy cuenta que hay un fenómeno que yo no entiendo o que no está descrito, ¿ya? Por ejemplo, volviendo al tema de las manzanas rojas. Nadie nunca en toda la historia de la humanidad se había dado cuenta que existían manzanas rojas. Entonces yo en una realidad observo que hay manzanas rojas, ¿ya? Entonces ahí me estoy dando cuenta de un problema en el fondo o de una situación o de un fenómeno, ¿ya? Entonces yo estoy observando mi realidad y a partir de esa observación yo me doy cuenta que hay cosas que no están descritas o que no se conocen o que yo no conozco o que yo no entiendo, ¿ya? La ciencia es un proceso que se basa en la curiosidad.
Entonces, al basarse en la curiosidad, es que yo veo todas aquellas cosas que no entiendo, que no comprendo o que no están descritas y busco describirlas para entender por qué pasan, ¿ya? Luego, entonces, una vez que hemos observado la realidad y que nos hemos dado cuenta que hay fenómenos que no comprendemos, entonces se plantea un problema, ¿ya? Les voy a dar el ejemplo de la manzana roja toda la clase para que vaya como siendo un hilo conductual, ¿ya? Entonces, yo me doy cuenta entonces que en mi realidad hay manzanas rojas y que nunca nadie antes se había dado cuenta que había manzanas rojas. Entonces, yo para plantear mi problema digo entonces, ¿por qué hay manzanas rojas? ¿O qué fenómeno explica la razón por la cual hay manzanas rojas? ¿Es una mutación en la semilla? ¿Es que por la luz se colorean? No sé, algo así. O que un animal, no sé, o que un animal de repente como que orina sobre ellas, por ejemplo, y las vuelve rojas, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿por qué las manzanas son rojas? ¿Por qué las manzanas se tiñen de rojo? ¿Ya? Entonces yo planteo un problema porque me doy cuenta que hay conocimiento que falta, ¿ya? Que en todo ese universo de conocimiento y en todo ese universo de información hay cosas que no están descritas, ¿ya? Porque si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, perdón, científica, que es como todas las publicaciones, todas las investigaciones, todos los experimentos que se han hecho, hay vacíos, ¿ya? Hay cosas que aún no se describen. Entonces, esas cosas que aún no se describen nos permiten en el fondo plantear un problema, ¿ya? Entonces, a partir de ese planteamiento del problema, yo voy a generar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una posible explicación a lo que yo estoy observando. Ya, entonces, volvemos al ejemplo. Yo observo que hay manzanas rojas y no entiendo por qué. Planteo el problema. ¿Por qué hay manzanas rojas o qué fenómeno explica que hayan manzanas rojas? A partir de esa observación y ese planteamiento de problema, yo voy a generar una hipótesis. Y la hipótesis puede ser infinita, ¿ya? Existen muchos tipos de hipótesis y para cada problema se pueden plantear a, B, C, X, Y, todas las opciones de hipótesis posibles. Pero en mi trabajo de investigación, mi hipótesis va a ser, eh, hay un fenómeno lumínico, o sea, de luz, hay un fenómeno de luz que incide sobre la manzana y la cambia de color. ¿Ya? Esa va a ser mi hipótesis. En el fondo, mi hipótesis plantea una posible explicación y esa posible explicación es que la luz colorea la manzana de rojo. ¿Ya? Esa es la posible explicación. Una hipótesis es eso, una forma en la que yo intento explicar el problema. Y ahora viene la parte que es quizá un poco más entretenida, la experimentación. ¿A alguien se le ocurre para qué me va a servir la experimentación cuando ya tengo una hipótesis planteada? ¿Para qué me podría servir la experimentación? ¿Alguien que active su micrófono y me diga para qué cree que puede servir la experimentación? ¿O que me diga por chat? Para ver si es que mi hipótesis es o no es. Muy bien, Danitza Vigil. Exactamente. Como dice la compañera, la experimentación va a servir para definir si mi hipótesis es o no es correcta. ¿Ya? Y si en esa experimentación, obviamente yo puedo tener resultados favorables para mi problema, para mi hipótesis, o resultados que a lo mejor no son favorables, ¿ya? A lo mejor yo con esa experimentación me doy cuenta que mi hipótesis es una estupidez y no era cierta, ¿ya? Pero ese conocimiento de igual forma es valioso para la ciencia. ¿Por qué? Porque yo en el fondo estoy descartando una de las posibles explicaciones. Y cuando otra persona vuelva a observar el mismo problema o la misma realidad o el mismo fenómeno, va a tomar mi trabajo y va a decir, pucha, ya, esto ya lo investigaron, esto ya lo experimentaron, y esta no es la forma en la que pasa, entonces tiene que ser otra, ¿ya? Entonces, ya sea que yo apruebe mi hipótesis, es decir, si yo acepto la hipótesis, apruebo la hipótesis, significa que lo que yo decía era verdadero, tenía razón, ¿ya? Si yo por el contrario rechazo la hipótesis, significa que lo que yo estaba diciendo en el fondo no era verídico, no era cierto, ¿ya? Y ambos casos, ambos escenarios son valiosos para la ciencia, ¿ya? Porque si sí o si no, ambas opciones son en el fondo una buena como un buen aporte, porque nos está dando respuestas ya sea de que es cierto o no es cierto. Entonces, ambas cosas son valiosas, ¿ya? Entonces, luego de la experimentación viene el análisis. Ya yo todos los datos que obtenga a partir de la experimentación tengo que analizarlos, tengo que disponerlos en tablas, tengo que hacer gráficos. En el fondo, esos datos de experimentación yo tengo que analizarlos. ¿Ya? El análisis es eso, básicamente analizar lo que yo obtuve en la investigación. ¿Ya? Eso. No hay problema, Dylan, no te preocupes. Entonces, ya con esos análisis yo puedo elaborar una conclusión. Volviendo al ejemplo de las manzanas rojas, una conclusión es básicamente aquello que yo puedo en el fondo decir a partir de mi trabajo, ¿ya? Ya, entonces volviendo al ejemplo de las manzanas rojas, yo dije ya, la luz es aquella, es la responsable de que las manzanas sean rojas, la luz colorea las manzanas de rojo, ¿ya? Y, por ejemplo, ya, hago el experimento y el experimento me dice que sí, que la hipótesis que yo planteé es cierta, ¿ya? Entonces la conclusión vendría siendo una afirmación, en el fondo, que es con aquello que yo puedo decir a partir de la experimentación que realicé.
Entonces, yo hice la experimentación que me dice que efectivamente es la luz la que colorea las manzanas rojas, entonces mi conclusión va a ser, la luz tiene un rol fundamental para la coloración de las manzanas. O la luz colorea las manzanas de rojo. Entonces, la conclusión básicamente va a ser aquello que yo puedo obtener a partir de la experimentación, ¿ya? Y finalmente la publicación es que básicamente yo divulgue mi contenido, divulgue mi investigación, ya que la publique en revistas, que la publique en todos lados, ya básicamente eso. Y yo difunda aquello que en el fondo he elaborado como conocimiento. ¿Ya? Entonces, en el caso que yo les decía anteriormente, de que yo tenga que rechazar la hipótesis porque aquello que yo propuse como hipótesis no era correcto, entonces yo debo replantearla, ¿ya? Y después con ese replanteamiento yo puedo volver a experimentar y así, ¿ya? Entonces, en el fondo, aquí viene la publicación y se sigue la flechita. Los resultados obtenidos son acordes con la hipótesis planteada, entonces si esos son acordes, significa entonces que mi hipótesis efectivamente era correcta, ¿ya? Si la hipótesis es correcta, yo publico la investigación, ¿ya? Igual hay investigadores e investigadoras que en el fondo publican la investigación aunque que la hipótesis haya sido incorrecta, ¿ya? Eso se puede hacer y no tiene por qué significar como que esté incorrecta en el fondo toda la metodología, sino que simplemente la publican y dicen, pucha, por aquí no era, esta no era la explicación, ¿ya? Pero también puede pasar que en el caso de que los resultados obtenidos no sean acordes con la hipótesis planteada, es decir, que la hipótesis está incorrecta, yo puedo perfectamente replantearla y luego seguir el procedimiento de nuevo tal cual, de nuevo volver a experimentar, de nuevo volver a analizar, ¿ya? ¿Queda claro esa parte? Que me confirmen, por favor. Recuerden que es importante que participen con su dedito, chat, súper. Gracias, Danitza. Ya. Esto es importante que lo manejen las secuencias, qué implica cada secuencia, ya porque la prueba también lo pueden preguntar tal cual. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, en realidad ya se lo expliqué todo, así que no sé por qué no sé por qué no avancé. Pero básicamente eso, la observación entonces es que yo estoy observando, que yo estoy analizando la realidad la realidad en la que estoy, ¿no es cierto? En busca de un fenómeno o de un problema que requiera ser explicado. ¿Ya? Obviamente uno puede hacer investigación sobre cosas que ya están descritas, ya se puede. Pero la idea en la ciencia es que uno no pueda aportar con nuevo conocimiento, ya que uno pueda aportar llenando vacíos que existan, ¿sí? En la observación nosotros también recopilamos la información, por ejemplo, volviendo al caso de las manzanas. Yo observo la realidad y veo ya, las manzanas que son rojas tienen un diámetro, por ejemplo, de 5 centímetros, crecen en árboles de tal especie, crecen en ciertas ciudades, crecen con ciertos climas. En el fondo yo recolecto la información que me pueda servir como contexto para la investigación, ¿ya? La idea es siempre dar un pequeño contexto a la gente que está leyendo, entendiendo que a lo mejor no todas las personas que están leyendo mi publicación manejan el tema, ¿ya? Si esa información yo la documento, entonces son datos, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, hago una tabla de todos los lugares en los que crecen las manzanas rojas, entonces yo lo documento y serían datos, ¿ya? Luego el planteamiento del problema era lo que yo les decía, todas esas preguntas que surgen a partir de la investigación. ¿Por qué manzanas rojas? ¿Qué fenómeno permite que las manzanas sean rojas? ¿Ya? Y aquí en esta parte del planteamiento del problema, yo reviso la literatura científica, es decir, todas las publicaciones, todas las investigaciones que se han hecho antes que la mía, que tengan que ver con el mismo tema, ¿ya? Y así yo puedo delimitar el problema. Entonces yo reviso todo lo que ya hay y veo con qué en el fondo pudiese aportar, ¿ya? Eso. Luego, esta parte es importante, la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, como dice su nombre, es una pregunta que yo voy a plantear a partir del problema que detecto. Entonces, yo observo la realidad, ¿no es cierto? Me doy cuenta que hay un fenómeno que yo no comprendo o que no está descrito, ¿cierto? Y a partir de ese problema que yo planteo, entonces planteo mi pregunta de investigación, que es básicamente una pregunta, un interrogante, que tiene que ser clara y muy específica, que me ayude a guiar la investigación. ¿Ya? Y ese es el punto de partida. Acá yo les puse, porque este ejemplo yo lo pensé de antes, no lo inventé ahora. ¿Ya? Entonces, el ejemplo, observo que hay manzanas que tienen colores específicos de acuerdo al tipo de árbol al que crecen. ¿Ya? Eso es lo que yo observo. Yo lo que estoy viendo en la realidad es que hay manzanas que tienen colores específicos de acuerdo al tipo de árbol en el que crecen. ¿Ya? Entonces, mi pregunta de investigación va a ser, ¿es el tipo de árbol un determinante para el color de la manzana? ¿Se dan cuenta que es como una especie de problema
pero traducido a formato de palabra, o sea, perdón, a formato de pregunta, ¿ya? Entonces eso es la pregunta de investigación, algo que me ayuda a delimitar mi investigación, ¿ya? Y para los miles de temas que existen, miles de posibilidades de preguntas de investigación también existen, ¿ya? A ver, yo les voy a dar un ejemplo y me gustaría que alguien participara con alguna pregunta de investigación que se les ocurra. A ver, déjenme pensar en un ejemplo que sea distinto al de las manzanas. A ver. Mm, mm, mm. Ya, por ejemplo, yo observo que hay distintos tipos de madera, ¿ya? Y que esos distintos tipos de madera se utilizan para hacer distintos tipos de construcciones, ¿ya? Eso es lo que yo observo, que hay varios tipos de madera distintos y que las personas utilizan esas maderas distintas para construir distintos tipos de cosas. Por ejemplo, hay cosas hay maderas que sirven para casas, hay maderas que sirven para edificios, etcétera. ¿A quién se le ocurre una pregunta de investigación que pueda estar relacionada con ese tema? O no, mejor cambiemos el ejemplo, perdón. Cambiemos el ejemplo. A ver. Ya no. A ver, me llegó un chat. A lo mejor quizás alguien pensó en una pregunta de investigación con ese tema. A ver, aquí me mandaron un ejemplo con otro tema. Dice Manuel, el agua va tomando color dependiendo de lo hondo que sea la superficie en la que está. Muy bien, ese podría ser una observación. Ya, entonces yo, por ejemplo, voy a un lago y me doy cuenta que dependiendo de cuán profundo yo esté, el agua va tomando distintos colores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser una pregunta de investigación a partir de esa observación? Yo voy al lago y observo que a medida que yo más me sumerjo en el lago, estoy buceando, ya estoy buceando en un lago y me doy cuenta que a medida que yo más me sumerjo en el lago, el agua va tomando colores distintos. ¿A quién se le ocurre una pregunta de investigación que pueda tener que ver con ese tema? Pueden decirla por chat, por micrófono. ¿A quién se le ocurre? Todas las preguntas las acotaciones son válidas, chiquillas, así que no tengan miedo a participar, así se aprende. ¿Ya? Puede ser por el chat igual si les da vergüenza. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? ¿No? Igual es válido que digan que no, pero alguien que responda, algo. A ver. Ya, miren. Oh, llegaron varias, o sea, llegaron dos muy buenas por el chat. Bueno, en realidad no varias, llegaron dos, pero las dos están muy buenas. La primera dice, ¿por qué el agua toma diferentes colores en diferentes profundidades? Muy bien. La otra opción de pregunta dicen acá en el chat, ¿cómo influye la profundidad del lago con el color del agua? Excelente, chiquillos, Manuel y Trini. Muy bien. Y con estos dos tipos de preguntas quiero también que entiendan que dependiendo de cómo yo plantee mi pregunta, la investigación puede tomar, o la experimentación puede tomar rumbos completamente distintos. Porque, por ejemplo, la opción de pregunta que me dio Manuel es, ¿por qué el agua toma diferentes colores en diferentes profundidades? Entonces yo, en la experimentación que voy a hacer, va a ser buscando una explicación. Ya estoy buscando una explicación en el fondo. ¿Por qué mientras más profundo yo me sumerja va a ser distinto el color del agua? Busco una explicación. ¿Ya? En cambio, la Trini dice, ¿cómo influye la profundidad del lago con el color del agua? Entonces yo estoy buscando una relación causal. ¿Ya? ¿Por qué a más profundidad hay un cambio en el color del agua? ¿Ya? En el fondo, quiero que entiendan que dependiendo del tipo de pregunta de investigación o cómo yo planteé mi pregunta, la investigación puede tomar rumbos distintos, ¿ya? O puede tomar enfoques distintos o yo puedo terminar buscando cosas distintas en mi experimentación. ¿Ya? A ver, aquí Alexandra dice, ¿por qué el color del agua cambia a medida que uno baja más a lo profundo? También, lo mismo, excelente. ¿No es cierto? Estamos buscando una explicación del por qué esto pasa. Miren, y de hecho acá Camila Vivanco dice una opción de pregunta muy buena, muy interesante y que nos ayuda como a incorporar otro elemento a la investigación o a la pregunta de investigación. ¿Cómo influye la proliferación de bacterias en el agua según su exposición a la luz? ¿Ven? Entonces, eso igual es interesante porque a lo mejor aquí yo podría hacer una asociación en que a lo mejor, dependiendo del tipo de bacteria que prolifere a distinta profundidad, yo voy a tener colores distintos del agua, ¿ya? Entonces, y la exposición de la luz también tiene que ver con el color del agua, ¿ya? Entonces, como pueden ver, son muchas las opciones de pregunta que tenemos y todas las opciones que mandaron están muy buenas, chiquillos, y me hace entender que les quedó claro por cómo funciona la pregunta de investigación. Así que los felicito, Camila, Alexandra, Manuel y Trini. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente, muy bien. Ya. Entonces, continuemos.
Recuerden que si cualquier cosa no les va quedando claro, me avisan nomás ya y repetimos lo que sea necesario para que les quede bien clarito. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya seguimos un poquito con las etapas del método científico. Dijimos que la hipótesis era la explicación tentativa del problema. ¿Cuál es posiblemente la respuesta a mi pregunta? ¿Ya? Y la hipótesis yo la pruebo experimentalmente, ¿sí? Y a partir del experimento y sus resultados, yo digo, mi hipótesis es verídica, es correcta, o mi hipótesis la rechazo porque es falsa. ¿Ya? Ahora, la experimentación, aquí tenemos un punto importante también. Los experimentos tenemos que hacerlos en condiciones específicas y controladas. Ya yo no puedo hacer un experimento a tontas y a locas. Si yo quiero probar que mi hipótesis es cierta, tengo que hacer mi experimento en condiciones controladas. ¿Ya? Y esas condiciones, el investigador o la investigadora las crea y deliberadamente, en el fondo, las crea a propósito para poder producir aquella observación. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero probar o en el fondo averiguar el por qué las manzanas son rojas, entonces yo tengo que plantar, por ejemplo, para hacer el experimento, yo tendría que plantar específicamente el tipo de árbol que me da manzana roja. No me serviría que yo plantara un tipo de árbol cualquiera, ¿ya? A eso se refiere con que las condiciones de la investigación las tengo que poner, la tiene que poner en el fondo a propósito el investigador o la investigadora, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a buscar una relación de causalidad, es decir, de causa y efecto, entre una observación y una variable, ¿ya? En el fondo, por ejemplo, ¿qué podría significar eso? Una variable, por ejemplo, podría ser el tipo de árbol, ¿ya? Y una observación son las manzanas rojas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? So, ¿qué va a pasar aquí? Y entonces yo voy a controlar una variable que sería el tipo de árbol y yo voy a plantar varios tipos de árboles y voy a buscar una relación entre el tipo de árbol que yo planto, que es mi variable, y el crecimiento de manzanas rojas, que es lo que yo estoy observando. ¿Ya? Entonces, para que este experimento sea válido, tiene que ayudarme a descartar otras posibles causas para el fenómeno. Por ejemplo, si mi hipótesis dijimos que era que la luz coloreaba las manzanas de rojo, entonces yo con mi experimento tengo que probar que no hay ninguna otra razón o ninguna otra causa para que las manzanas sean rojas. ¿Ya? Suele pasar que para un mismo fenómeno pueden existir más de una causa, ¿ya? Pero para términos de mi experimento, yo tengo que probar que esa es la razón por la que eso está pasando, ¿ya? Mi experimento en el fondo no me puede decir que es por otra causa si yo lo que creo es otra cosa, ¿ya? Eso es lo que tiene que quedar claro, que en el fondo que con mi experimento yo tengo que descartar otras posibles causas para el mismo fenómeno, ¿ya? Ahora, relacionado con el diseño experimental, es decir, cómo yo voy a crear mi experimento. Tenemos, lo único que para el tema PAES es importante es que ustedes tienen que saber que existe un grupo control y un grupo experimental, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? El grupo control va a ser aquel en el que la variable, no, perdón, lo escribí al revés, chiquillos, perdón, pero esto es al revés. El grupo control es aquel en que la variable experimental no está, ¿ya? Y la variable y el grupo experimental va a ser aquella que obviamente va a tener la variable experimental manipulada presente. ¿Ya? Es el grupo experimental el que me permite obtener una respuesta. ¿Sí? A la pregunta, ya el grupo control en el fondo es el grupo que se utiliza como para ver que las condiciones estén siendo favorables. ¿Ya? Por ejemplo, queremos hacer un experimento para probar la efectividad de un nuevo medicamento, ¿ya? Y para eso vamos a probar el medicamento en un grupo de personas, ¿ya? Para mi experimento, entonces, yo voy a tener un grupo control y un grupo experimental, ¿sí? Al grupo control, yo le voy a dar un medicamento que tenga placebo, es decir, que el medicamento no haga nada, que sea una pastilla de pura azúcar, ¿ya? El grupo control, entonces, va a tener un medicamento sin efecto, ¿ya? Una pastilla de azúcar, por decirlo así. ¿Ya? Y el grupo experimental va a ser al cual yo le voy a dar el medicamento, ¿sí? Pero el chiste sea que tanto el grupo control como el grupo experimental van a ser personas que tengan las mismas características, ¿ya? Entonces, yo quiero probar un medicamento para, no, a ver, ¿para qué puede ser? Para la diabetes, ¿ya? Yo quiero probar un medicamento para la diabetes, ¿ya? Entonces, todas las personas que yo voy a usar para mi experimento, suena súper feo el usar, pero es para que me entiendan, ¿ya? Todas las personas que me van a colaborar en mi experimento van a ser personas diabéticas, ¿ya? Tanto el grupo control como el grupo experimental van a ser personas diabéticas, ¿sí? Pero para yo poder demostrar la efectividad de mi medicamento, al grupo control yo le voy a dar una pastilla que no tiene ningún efecto, una pastilla vacía, ¿ya? Y al grupo experimental yo le voy a dar el medicamento que yo quiero probar para la diabetes, ¿ya? Entonces, un resultado favorable para ese experimento sería que en el grupo experimental, es decir, aquel grupo que yo efectivamente le di el medicamento para la diabetes, a ese grupo
le mejora la diabetes, ¿ya? Le mejoró la diabetes mientras que el grupo control se mantuvo igual, ¿ya? Es decir, el grupo control no mejoró la diabetes, por decirlo así, ¿ya? Entonces, eso. El grupo control y el grupo experimental son un grupo de personas o de cosas en el fondo que tienen las mismas características, pero yo el grupo experimental lo someto a la variable experimental manipulada, el grupo control no, ¿ya? Eso con respecto al diseño experimental. Ya, esto ya lo dijimos, el análisis, la conclusión y la publicación. En el análisis vamos a estudiar los resultados de la experimentación para aceptar o rechazar la hipótesis. ¿Ya? Y la conclusión es aquel punto al que vamos a llegar. ¿A qué conclusión, en el fondo? ¿Qué concluimos a partir de todo lo que yo pude ver en mi experimento? ¿Queda claro esa parte como de las etapas del método científico? ¿Les queda claro? ¿Me pueden confirmar, por favor? Con un monito, con su micrófono. Sí, ¿Sí? Ya, voy a prender la luz, chiquillos, porque se está poniendo sí, oscurito. Qué genial. La conclusión, entonces, era básica. La conclusión dijimos que era, a ver, es como, en el fondo, lo que yo puedo decir a partir de mi experimento. Por ejemplo, si yo hice mi experimento sobre por qué las manzanas eran rojas y el experimento me arrojó que era la luz, aquel que coloreaba las manzanas, ¿no es cierto? Yo puedo concluir entonces, la luz es la responsable de la coloración de las manzanas rojas. Esa es la conclusión en el fondo, es como el resultado de mi experimento, ¿ya? Pero expresado como en una oración que me permita publicarlo y que las personas entiendan en el fondo lo que yo obtuve a partir de mi experimento. ¿Se entiende ahora sí? ¿La persona que no le había quedado claro qué era la conclusión? ¿Sí? Ya, sí, súper. Entonces, solo para que recapitulemos y que quede súper claro, el método científico entonces es un procedimiento, un proceso por el cual yo busco generar conocimiento, ¿ya? Se busca generar conocimiento de forma precisa, objetiva, ¿no es cierto? Y reproducible, es decir, que tiene que ser una investigación que sea objetiva, que no esté guiada por prejuicios, por ejemplo, que sea concisa en el sentido de que yo estoy hablando de un tema en particular, una investigación no puede hablar de 1000 temas. ¿Ya? Una investigación tiene que ser concisa, enfocándose solo en un tema, ¿ya? Y reproducible porque a partir de yo, el experimento que hago y el proceso que sigo para generar conocimiento, eso tiene que quedar tan bien hecho y tan bien documentado que cualquier otra persona, cualquier otro científico o científica pueda reproducir la experimentación que yo hice, la pueda replicar, la pueda hacer él mismo o ella misma, ¿ya? Entonces, a partir de todo lo que es el método científico y la generación de conocimiento, vamos a tener distintos resultados, ¿ya? Uno de los posibles resultados, por ejemplo, son las teorías, ¿ya? La teoría es una explicación general de lo que se observa en un fenómeno, ¿ya? Básicamente, por ejemplo, a ver, ¿cómo se los puedo explicar? Es literalmente, yo estoy observando algo en la realidad, ¿no es cierto? En la realidad que yo observo, hago una serie de experimentos, ¿no es cierto? Investigo, genero conocimiento, y a partir de eso entonces yo explico lo que está pasando en la realidad, ¿ya? Explico lo que está pasando en la realidad. Y un ejemplo es la teoría celular. ¿Sí? Por ejemplo, em, una cierta cantidad de experimentos lograron concluir que la célula se reproduce, que la célula es la unidad fundamental de la vida, ¿ya? Eso lo observaron con microscopio, lo observaron una serie, lo observó en el fondo la comunidad científica, ¿ya? Entonces, a partir de esos resultados, en el fondo, lo que estamos obteniendo es que vamos a explicar, ¿ya? En el fondo, cómo esto se produce. Sí, en el fondo la teoría es eso. Observamos algo en la realidad y la teoría busca explicarlo, ¿ya? Es eso básicamente. Por ejemplo, ¿qué otra teoría, alguna otra teoría que ustedes conozcan? ¿Algo de la biología o de la química, alguna otra teoría? ¿Algo? la teoría del Big Bang. Muy bien, muy bien. ¿Y la La teoría de... selección natural? También, muy bien. El Big Bang y la selección natural. Básicamente, entonces, lo que hicieron ahí fue que observaron cosas. Por ejemplo, observaron, no sé, yo no me ubico mucho en física como del universo, pero entonces los científicos y las científicas lo que hicieron fueron que descubrieron una serie de cosas que evidenciaban, ¿ya? Evidenciaban que el universo se había creado a partir de una gran explosión, ¿ya?
Y entonces, a partir de esa observación, ellos generaron una teoría, ¿ya? Que me permitía explicar ese fenómeno, ¿sí? Por eso es que aquí dice que tiene que ser respaldada por una cantidad importante de hipótesis. Eso quiere decir que la comunidad científica elaboró muchísima investigación, muchísima experimentación. Todas esas experimentaciones le permitieron, en el fondo, entender que lo que ellos decían era cierto. En el fondo, como que aceptaron todas esas hipótesis y todas esas hipótesis en conjunto me construyen una teoría, ¿ya? A ver, me dieron. La teoría de la relatividad también. La teoría del átomo también. Exacto, como dicen en el chat, un resumen. La teoría de la evolución también. Se puede decir que una teoría es un conjunto de hipótesis. Un conjunto de hipótesis. Es cierto. La teoría es un conjunto de hipótesis. Un conjunto de hipótesis, entonces, que fueron, es importante, que son aceptadas. Hipótesis que fueron aceptadas y que me permiten explicar un fenómeno de la realidad. ¿Ya? Eso. Sí, la teoría de la evolución, todas las que me dijeron por el chat están bien, ¿ya? En el fondo es eso, son una serie de hipótesis que en conjunto me permiten explicar algo que yo estoy observando, ¿ya? Eso, ya chiquillos, eso es la teoría, un conjunto de hipótesis que fueron aceptadas, ¿no es cierto?, mediante experimentación y que me permiten explicar un fenómeno, ¿ya? Luego, la ley. La ley es una sentencia generalizada, ¿ya? Por ejemplo, la ley de gravitación universal, alguna otra ley, las leyes de la termodinámica, por ejemplo, ¿ya? Entonces es una sentencia, es decir, es una frase, como algo que se está afirmando, ¿ya? Que nuevamente establecemos a partir de relaciones del mismo tipo, ¿ya? Y que es un fenómeno observado. Pero la diferencia con una teoría, que esto es importante, es que la ley tiene que sí o sí poder expresarse en lenguaje matemático, ¿ya? Entonces, en general, son fórmulas, ¿ya? Y al estar expresadas en lenguaje matemático, implica que en general no puedan ser contrariadas, es decir, no puede llegar como un científico o una científica 20 años después a decir, esta ley es mentira, ¿ya? Porque si la ley se aceptó como ley, es porque ya tuvo un proceso tan largo y tan como un complejo de investigación y de experimentación que ya no puede ser contrariada, ¿ya? Pero es importante que la ley siempre se expresa en lenguaje matemático, son fórmulas, ¿ya? Y se basan en una gran cantidad de observaciones repetidas. Lo mismo, entonces, eh, muchas personas, la ley es como lo que uno lleva en la investigación para poder tener resultados. Sí, más o menos eso. ¿Ya? Entonces, para que lo entiendan, es básicamente que muchas personas, muchos científicos, observaron una misma cosa, ¿ya? Entonces, se observa una misma cosa, son observaciones repetidas, y a partir de eso, entonces, yo establezco una sentencia generalizada que me permite explicar un fenómeno, pero a través del lenguaje matemático, ¿ya? Por ejemplo, las leyes de la termodinámica, la ley de gravitación universal, y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, son básicamente observaciones, explicaciones claro, observaciones que yo puedo exponer, ¿no es cierto?, en lenguaje matemático. Ya. Ahora, los principios, ¿ya? El principio tiene la misma característica de una ley, en el fondo es un conjunto de observaciones, ¿no es cierto? Un conjunto de observaciones, pero el principio no se expresa en lenguaje matemático, ¿ya? El principio no incluye fórmula, ¿sí? Entonces, al no tener, se dice que al no tener entonces una expresión matemática puede conducir a cierta incertidumbre. Es decir, en algún momento un principio pudiese ser contrariado, es decir, en algún punto de la historia, un principio pudiese alguien decir esto es falso, por tal y tal razón, ¿ya? Es básicamente eso, que guía el comportamiento de ciertos fenómenos. Entonces, el principio y la ley lo que nos hacen es explicar o guiar el comportamiento de los fenómenos. Esto lo elaboramos a partir de múltiples observaciones repetidas. Varias personas observan lo mismo y a partir de eso se establece esta sentencia, ¿no es cierto? Entonces, necesito que alguien me diga cuál es la diferencia entre la ley y el principio, pero lo voy a sacar de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y el principio? Que el principio puede generar como desconfianza en el futuro y que no se expresa en matemática. Súper bien, excelente, Danitza. Es eso. Básicamente es porque se cree que en el fondo si alguien logró generar una expresión matemática o si alguien logró comprobar algo con números, es porque tiene que ser cierto. O sea, como que ya es muy difícil que eso no lo sea, ¿ya? En cambio, un principio es algo que ya
es algo que muchas personas también observaron, son múltiples observaciones repetidas que nos ayudan a explicar un fenómeno, pero que al no tener una expresión matemática, al no poder ser explicada con números, quizás en algún punto pueda ser refutable, quizás en algún punto alguien pueda decir que es falso, ¿ya? Entonces, lo último que quiero revisar con ustedes antes de pasar a las preguntas tipo PAES es el tipo de variables dependientes y variables independientes, ¿ya? Básicamente la variable independiente es aquella, escucho taponeado. ¿Se escucha mal, chiquillos? ¿O será la persona que tiene problemas con el audio se escucha mal? ¿Alguien que me confirme? Yo la escucho bien. Ah, ya. ¿Y qué dicen en el chat? Ah, ya, se escucha bien. Ya. Al parecer es como tú, el audio de la persona que me dijo, por favor, ya, para que no, por si acaso. Ya, entonces la variable independiente es aquella que el investigador va a manipular y la variable dependiente es de alguna manera la respuesta a esa manipulación. Por ejemplo, a ver, ¿qué puede ser? Ya, volviendo al ejemplo de las manzanas. Yo voy a hacer un experimento en el cual voy a lanzar dos manzanas para ver qué tanto se destruyen al caer al piso, qué tanto se rompen al caer al piso, ¿ya? Entonces, la variable independiente en el fondo sería la altura, ¿ya? Yo me voy a posicionar, no sé, en un caso me voy a posicionar a 1 metro y en otro caso me voy a poner a 3 metros. Entonces, la variable independiente va a ser aquella que yo voy a modificar, ¿ya? Entonces, la variable independiente va a ser la que yo modifico, en este caso la altura. Y la variable dependiente, entonces, si yo digo que quiero ver cuánto se rompen las manzanas al caer de distintas alturas, ¿cuál creen ustedes que será la variable dependiente? Me dicen que si puedo poner un poquito el PPT desde el inicio. Mientras hago eso, alguien que me diga, por favor, ¿cuál creen ustedes que es la variable dependiente en ese ejemplo? ¿Alguien? La manzana, Muy bien. La manzana es, bueno, aquí en el chat igual me dicen el daño y el compañero decía por el micrófono la manzana, claro. En el fondo es eso, la variable dependiente sería el nivel de daño que va a sufrir la manzana, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo al modificar la altura se entiende que si una manzana cae desde más arriba, lo más probable es que la manzana que está cayendo desde más arriba se rompa más que la manzana que está cayendo desde más abajo, ¿ya? Esa es la diferencia. Ah, y también dicen en el chat la velocidad. Sí, la velocidad también puede ser una variable dependiente porque la velocidad depende en el fondo desde la altura en la que yo lance la manzana. Ah, la descripción del principio después de ley. Ya. Perdón, chicos, me vine a súper arriba. Ya, creo que es ahí lo que me pidieron. Si no, igual yo les voy a hacer el PPT al tiro después de terminar la clase. ¿Ya? Eso. Y finalmente, las variables cuantitativas y cualitativas. ¿Ya? La variable cualitativa va a ser aquella que expresa una cualidad o una característica. ¿Ya? Algo que yo puedo categorizar solo mediante un conteo. ¿Sí? Por ejemplo, sexo, mujer, hombre, estado civil, soltero, casado, divorciado, grupo sanguíneo, métodos anticonceptivos, profesional de la salud. ¿Ya? Y las variables cuantitativas son aquellas variables que se expresan numéricamente. ¿Ya? Que se pueden medir. Entonces, la cualitativa es aquella que me expresa una palabra, ¿no es cierto? Una cualidad o una característica. Y la variable cuantitativa va a ser algo que se expresa numéricamente y que yo puedo contar o medir, ¿ya? Por ejemplo, el número de hijos, número de camas, talla, o sea, altura, peso, nivel de glucosa, de colesterol, etcétera, ¿ya? ¿Alguien me puede dar algunos otros ejemplos? Alguien que me diga un ejemplo de variable cualitativa y de variable cuantitativa. Y con eso terminamos para pasar a las preguntas PAES. ¿Alguien? A ver qué me dicen en el chat. Maite dice que la temperatura es cuantitativa. Súper bien. ¿Por qué? Porque la temperatura se mide en grados, ¿por no es cierto? Entonces es cuantitativa porque se expresa numéricamente. Ya, yo les voy a dar un ejemplo entonces. A no ser que la persona que me escribió ahora haya sido número de hojas en un árbol, sí, claro, porque un árbol puede tener 10 hojas, puede tener 1 millón de hojas, entonces, claro, las hojas yo las mido y las expreso numéricamente. Y una variable cualitativa, por ejemplo, pudiese ser a ver, por ejemplo, a ver, una variable cualitativa pudiese ser, por ejemplo, si hago una encuesta de dónde viven ustedes, ¿ya? Una variable cualitativa sería San Felipe, Catemu, Yayay, etcétera, ¿ya?
Porque yo puedo contar en el fondo cuánta gente se repite de cada, como de cada lugar, pero es una variable que yo tengo que escribir como una cualidad o como un atributo, ¿ya? Constanza dice, ¿el color de ojos es una variable cualitativa? Efectivamente, porque los ojos pueden ser azules, pueden ser verdes, pero yo no los puedo contar como números, ¿ya? Número de dientes también puede ser una variable cuantitativa. Eso. Ya entonces la variable cualitativa en el fondo es una cualidad, una característica o un atributo de algo o de alguien, ¿ya? Y una variable cuantitativa es algo que yo expreso numéricamente, ¿ya? ¿Dónde suben el PPT? Al Classroom, ¿ya? Chiquillos, quizá no terminemos, vamos a terminar tipo 8:05, ¿ya? Perdón, pero es porque quiero que revisemos las preguntas. ¿Queda alguna duda? ¿Está todo claro para poder pasar a las preguntas tipo PAES? ¿Queda alguna duda? ¿No? Mejor les pregunto, ¿queda todo claro? ¿Las clases dónde las suben? A YouTube. Sí, La clase de matemática ya está subida, ¿ya? La de hoy la vamos a subir seguramente mañana. Genial, todo claro. Igual siempre que tengan alguna duda me avisan nomás. Ya, yo puse como 6 preguntas, pero por tiempo quizás no vamos a alcanzar a revisarlas todas. Ahora, si ustedes quieren que las revisemos todas y si quieren quedar 10 minutos más, me avisan, ¿ya? Pero ahí vamos viendo. Ya, primera pregunta. Dice, la idea de esto es que ustedes me manden por el chat privado la respuesta que ustedes crean correcta. Y después explicamos cuál es la pregunta, cuál es la respuesta correcta en el fondo, ¿ya? ¿Cuál era la diferencia entre cualitativa y cuantitativa? La variable cualitativa es una característica, es un atributo, es algo que en el fondo yo no puedo expresar numéricamente, ¿ya? Por ejemplo, el color de ojos, el estado civil, a ver qué más, el color de pelo, el nombre, la ciudad donde tú vives, etcétera. Y la variable cuantitativa es algo que yo expreso como un número. Por ejemplo, número de hojas de un árbol, peso, talla, ¿qué más? Número de hojas de un libro, número de dientes, ese tipo de cosas. ¿Ya? ¿Queda claro, usuario de Zoom? ¿Qué me pregunta? ¿Sí? Ya, súper. La primera pregunta dice, un grupo de investigación busca evaluar el efecto que tiene cierta molécula X en el transporte de glucosa en las células, ¿ya? Para esto desarrollan un protocolo que aplican a células cultivadas en medios con glucosa, obteniendo que el transporte de glucosa, al agregar la molécula X, es de 5 moléculas transportadas por segundo. La expresión entre comillas corresponde a, es decir, solamente el transporte de glucosa, al agregar una molécula X, es de 5 moléculas transportadas por segundo. ¿Qué es eso? Es una hipótesis, una inferencia, un modelo, un procedimiento, un resultado. ¿Qué es? Ya varios han participado por el chat. Les voy a dar unos 10 segunditos más por si alguien más quiere participar. Recuerden que la pregunta es solo la que aparece entre comillas, ¿ya? No todo lo de arriba, solo lo que aparece entre comillas. ¿Ya? Vamos a revisar la correcta. ¿Cuál será la correcta? La respuesta correcta es un resultado. ¿Por qué no es una hipótesis? Porque en el fondo no es algo que yo estoy diciendo para explicar un fenómeno. ¿Sí? Yo aquí no busco explicar un fenómeno. Yo estoy describiendo un resultado que algo me dio. ¿Ya? Una inferencia no es, porque una inferencia, por ejemplo, cuando, no sé, a ver qué puede ser. Una inferencia, por ejemplo, sería, mi pololo va a ir a la disco, me va a engañar. Eso sería una inferencia, porque yo estoy concluyendo algo a partir de algo, de una cosa que no me están diciendo en concreto, ¿ya? Algo así. Sí, eso es una inferencia. Exacto, también como dicen por el chat, el resultado dice obteniendo. Un modelo tampoco es, porque un modelo en el fondo es como, no sé, por el modelo del mosaico fluido, por ejemplo. En el fondo un modelo es algo que me busca dar una representación de la realidad, ¿ya? Un procedimiento no es, porque acá no me están explicando cómo hicieron en el fondo el experimento. Aquí no me están diciendo, o sea, claro, me lo están medio que diciendo al principio, pero no es lo que aparece en las comillas, ¿ya? Aquí la pregunta es solo lo que aparece entre comillas. Pero si dijera procedimiento sería como, ya, en un tubo de ensayo voy a aplicar un cultivo celular al cual le voy a aplicar cierta molécula X, etcétera, ¿ya? Pero eso no es lo que aparece entre comillas. Es un resultado porque en el fondo me están diciendo qué es lo que ellos observaron en el experimento, ¿ya? ¿Queda claro?
¿Por qué es un resultado y no otra cosa? Sí, me quedó claro. Genial. A ver, dice, pero un resultado es el final y dice que un grupo busca. Sí, pero recuerda que la pregunta dice, la expresión entre comillas, te está preguntando solo por lo que dice entre comillas, el resto solo es un contexto, ¿ya? Te está preguntando por las comillas, solo por esa frase. Ya, siguiente pregunta. Dice, un estudio realizado in vitro demostró que tanto la ausencia de ATP como las mutaciones en la dineína se relacionan con la pérdida de movilidad de los espermatozoides. Según lo anterior, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación se responde con los datos del estudio? ¿Qué moléculas contribuyen al movimiento de los espermatozoides? ¿Qué concentración mínima de ATP se requiere para generar el movimiento de los espermatozoides? ¿Qué factores influyen en el tipo de movimiento de los espermatozoides? ¿Y qué factores determinan la velocidad de desplazamiento de los espermatozoides? ¿Cuál es la respuesta que ustedes creen que es la correcta? ¿Cuál es la respuesta que ustedes creen? Acá me parece que yo estoy viendo dos preguntas, o sea, dos respuestas que yo marcaría como correctas. Vamos a ver cuál es la que... A ver, vamos a revisar. Ya. Aquí yo había marcado como correcta la alternativa A, ¿ya? ¿Qué moléculas contribuyen al movimiento de los espermatozoides? ¿Ya? Pero la otra que pienso que también pudiese ser correcta es qué factores influyen en... Ah, no, 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 chiquillos. No, no, no. La respuesta correcta únicamente es la A. ¿Por qué? Porque la pregunta, en el fondo, dicen que el estudio demostró que tanto la ausencia de ATP como las mutaciones en dineína, tanto el ATP como dineína son un tipo de moléculas, ¿ya? Se relaciona con la pérdida de la movilidad de los espermatozoides. Entonces mi pregunta va a ser, ¿qué moléculas contribuyen al movimiento de los espermatozoides? ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta que tanto si no tengo ATP como si tengo mala la dineína, entonces no tengo movimiento, ¿ya? La C no podría ser porque dice que factores influyen con el tipo de movimiento, ¿ya? Y yo en este experimento no estoy viendo tipo de movimiento, solo estoy viendo si hay movimiento o no hay movimiento. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué no es la C? Porque varios marcaron la C. La investigación en ningún momento me dice tipo de movimiento. Me dice, ¿hay movimiento o no hay movimiento? ¿Se entiende por qué no es la C? Aquellos que pusieron la C. Entonces, claro, aquí me están hablando de dos moléculas, ATP y dineína, y me dicen que cuando estas no están o están malas, entonces hay una pérdida de movimiento. ¿Ya? Sí, también como dicen en el chat, como dice Blanca, dice, se puede explicar también que si hay ATP y no hay mutaciones, es decir, que si hay ATP y la dineína está buena, entonces no hay pérdida de movilidad. Muy bien. Siguiente pregunta. Dice, esta ya es como más de física. Un estudiante quiere determinar si la intensidad del sonido decrece con la distancia. Para ello, instala un generador de sonido de frecuencia F y tres sensores que miden su intensidad, ubicados a 1 metro, 2 metros y 3 metros del generador. En función del objetivo planteado, ¿cuál de las siguientes opciones representa correctamente las variables del experimento? Tenemos dos variables en el fondo que serían la ubicación del generador, donde yo pongo el generador, y la intensidad del sonido. Esas son las dos variables, ubicación del generador e intensidad del sonido. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Váyanme diciendo, les daré un par de segundos. Ya, veamos la respuesta correcta. Efectivamente, como la mayoría de ustedes dijo, la respuesta correcta es la E.
¿Por qué? Porque dijimos que, entonces que las variables en estudio eran la ubicación del generador y la intensidad del sonido. ¿Ya? Entonces, y claro, la intensidad del sonido. Entonces me estoy dando cuenta que yo el generador lo puedo mover como yo quiera. ¿Sí? El generador lo puedo mover a 1 centímetro, lo puedo mover a 10 metros, lo puedo mover a la distancia que yo quiera. ¿Ya? Y lo que va a cambiar en consecuencia de cómo yo mueva el generador va a ser la intensidad del sonido. ¿Ya? ¿Queda claro por qué esa es la respuesta correcta? Porque recuerden que la variable independiente es aquella que el investigador o investigadora puede modificar como quiera, ¿ya? Esa es la variable independiente, se puede modificar como uno quiera. Y la variable dependiente es aquella que se va a modificar en consecuencia de la modificación de la variable independiente, ¿ya? Súper, ya. Vamos a ver esta preguntita. Yo creo que esta va a ser la última, chiquillos, para que no salgamos tan tarde. Pero como les voy a subir el PPT, ustedes pueden revisar las que quedan como para que las practiquen ustedes como de forma autónoma, ¿ya? Eh, Dice, en una investigación acerca de las ondas sísmicas P y S, se simularon este tipo de ondas mediante una fuente generadora. En el experimento se ubicaron sismógrafos en distintos puntos de diferentes medios, ¿ya? Para luego analizar los sismogramas obtenidos. A partir de estos registros se estableció que las ondas P se detectaron en todos los sismógrafos, en cambio las ondas S se detectaron solo en alguno de ellos. Al respecto, ¿cuál de las siguientes preguntas es posible contestar a partir de la información entregada? ¿Cuál será la respuesta correcta? Básicamente me está diciendo que yo voy a poner los sismógrafos, que son aquellos que miden las ondas, ¿no es cierto? Pongo los sismógrafos en distintos puntos, en diferentes medios, ¿ya? En medios por ejemplo, no sé, uno lo voy a poner en el aire, otro lo voy a poner bajo tierra, otro lo voy a poner en el agua, por ejemplo, ¿ya? Y entonces yo voy a hacer los sismógrafos, entonces que es como el dibujito, y voy a ver entonces qué tipo de onda me detectó cada sismógrafo, ¿sí? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Vamos a revisar. Como también la mayoría dijo, la respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque dijimos que yo voy a poner distintos sismógrafos en distintos medios, ¿ya? Y luego voy a analizar qué tipo de ondas me detectó cada sismógrafo. Entonces la respuesta correcta me dice en cuáles medios se pueden propagar las ondas P y S. ¿Por qué? Porque básicamente el enunciado me dice que hay medios en los cuales las ondas S o las ondas P no fueron detectados, ¿ya? Entonces, obviamente, eso me dice que a lo mejor ese tipo de ondas no se puede propagar por ese tipo de medio. ¿Sí? ¿Queda claro? Porque obviamente si yo, por ejemplo, tengo el sismógrafo puesto en un medio X y ese sismógrafo puesto en un medio X no me detectó la onda S, por ejemplo, significa entonces que la onda S no se puede propagar por ese medio porque no se propagó por ahí y no fue detectada por el sismógrafo. ¿Se entiende? Sí. Súper. Ya. Eso, chiquillos. En vista del tiempo, les voy a... ¡Ah! Falta solo una pregunta. Hagámosla para que no nos quede al aire. Dice, un investigador está realizando un estudio sobre diabetes tipo 1, para lo cual plantea una serie de preguntas con el fin de confeccionar un cuestionario que se aplicará a personas con esta condición. ¿Cuál de las siguientes preguntas generaría datos que puedan ser analizados solo de manera cualitativa? ¿Qué porcentaje de tus familiares presenta diabetes tipo 1? Es decir, un familiar, dos familiares, tres familiares. ¿Cuántas veces al día te inyectas la insulina? ¿Cuáles son los valores de glicemia que registras en ayuno? ¿Cómo afecta la diabetes a tu estado de ánimo? ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la correcta? Ya, parece que quedó clarísimo, como el agua. Vamos a revisar cuál es la alternativa correcta, ya que varios participaron. Efectivamente, como la mayoría dijo, la respuesta correcta es la D, ¿ya? Porque cómo afecta la diabetes a tu estado de ánimo, puede ser la respuesta no afecta, o me da pena, o me da alegría, o me da tristeza, o sea, o me da rabia, qué sé yo. Y eso es una característica, es una palabra, es cualitativo. En cambio, ¿qué porcentaje de tus familiares presenta diabetes tipo 1? Eso yo lo tengo que expresar como un número, porque puedes ser un familiar, dos familiares, tres familiares.
¿Cuántas veces al día te inyectas insulina? Me puedo inyectar una vez, dos veces, tres veces, después de cada comida, etcétera. ¿Ya? ¿Y cuáles son los valores de glicemia? Puedes hacer